Bienvenidos a Fantasy Writers Life. Sumérgete en un mundo donde la ficción cobra vida y las teorías más alocadas se vuelven realidad. Aquí en nuestro canal, nos dedicamos a explorar las historias no contadas y los secretos ocultos detrás de tus actores y personajes favoritos. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si tus estrellas favoritas vivieran en mundos mágicos, o si los personajes que interpretan guardan secretos más profundos, este es tu lugar. Únete a nosotros y forma parte de una comunidad de soñadores y escritores que, como tú, creen que la imaginación no tiene límites. Cada semana, te llevaremos en un viaje a través de mundos fantásticos y teorías extravagantes que desafiarán tu percepción de la realidad. Suscríbete a Fantasy Writers Life y deja volar tu imaginación. Harry Adams, heredero del ocaso capítulo 6, lenguas de veneno, oídos de piedra. La mazmorra de pociones olía a humedad, moho y algo más sutil, resentimiento envejecido. Los alumnos se alineaban frente a los calderos, abrochándose las túnicas, organizando ingredientes con manos nerviosas. Y en la pinambre, Snap, como una sombra vertical. Hoy prepararemos el Draught of Sorrow, anunció con su voz rasposa. Una poción antigua, prohibida en algunas regiones, mal elaborada, y la tristeza te acompañará toda la vida. La mayoría tragó saliva. Harry simplemente afiló su cuchillo de obsidiana sin emoción. Snap caminó entre los pasillos como si patrullara una zona de guerra. Se detuvo frente a Harry. Señor Adams, dijo, pronunciando su apellido como una ofensa. Veamos si la sangre oscura y la arrogancia pueden seguir una receta. Harry alzó la vista, sereno. ¿Quiere que siga sus instrucciones, o las de la poción? Un murmullo surgió de los Slytherin. Snap frunció el ceño. Disculpe, las instrucciones están escritas para los que no escuchan a los ingredientes, dijo Harry, dejando caer un pétalo de loto negro antes del turno. Esta poción se aflige si la fuerzas. Hay que entenderla, no dominarla. Snap sonrió de lado, afilado. Entonces hágalo a su manera, Adams. Pero si el resultado no es perfecto, usted mismo la beberá. Wednesday, sentada a su lado, murmuró, sería la primera vez que un profesor desea que un alumno se hunda en una emoción real. Mientras tanto, en una sala cerrada del cuarto piso, los profesores se reunían en voz baja. Dumbledore, McGonagall, Flitwick y Snap, proyectado mediante un espejo encantado, hablaban con frases medidas. El castillo ha empezado a responderle directamente, dijo Flitwick, nervioso. Y no lo niega, lo acepta, añadió McGonagall. Es inquietante. Necesitamos limitar su acceso, sentenció Dumbledore. Cerrar los pasajes ocultos, encantar las puertas antiguas, silenciar las paredes. ¿Y si el castillo no lo permite?, preguntó Flitwick. Dumbledore clavó los ojos en el espejo. Entonces encontraremos la forma de sellarlo, como hicieron antes, como lo hizo quien lo borró. Pero lo que no sabían era que el castillo estaba escuchando. Las piedras del suelo temblaron levemente, un polvo fino cayó del techo, y en una de las antorchas, el fuego parpadeó verde. En las mazmorras, Snap regresó a su lugar. Los alumnos terminaban sus preparaciones. Algunos calderos humeaban con tonos plateados, otros con líquidos espumosos y grises. El de Harry brillaba con un tenue tono azul oscuro, como un recuerdo que no ha sido sentido aún. Snap se inclinó, incrédulo. Olió el vapor. Esto no es lo que enseñé, dijo. No, es lo que la poción necesitaba ser, respondió Harry. Snap quiso contestar, pero cuando lo hizo, una lágrima descendió por su mejilla. Todos lo miraron, atónitos. Snap retrocedió, furioso. Se limpió el rostro. 5 puntos menos por insolencia, pero su voz temblaba. Harry bajó la mirada, no por humildad, sino por respeto. No fue insolencia, profesor, fue recuerdo. La tristeza siempre encuentra lo que ocultamos. Snap no respondió. En la sala secreta, una de las antorchas explotó de repente. McGonagall gritó. Una palabra se quemó sola en el suelo, escrita en ceniza viva, no lo toquen. Flitwick se cubrió la boca. McGonagall miró a Dumbledore. Esto ya no es solo un alumno. Dumbledore se giró hacia el símbolo. Su expresión, por primera vez, no era calculada. No, es una memoria con voluntad. Esa noche, en su sala, Harry escribió una sola frase en su cuaderno de tapas negras: el castillo sangra si lo traicionan. Y yo soy su cicatriz que aún arde. Wednesday lo miró fijamente. ¿Qué harás si intentan sellarte de nuevo? Harry cerró el cuaderno. No dejaré que lo intenten. ¿Y si lo hacen? Esta vez, el castillo no se quedará en silencio. Capítulo 7. La venganza de la piedra. La madrugada cayó con un silencio anormal. No había viento, no había cantos de lechuzas, ni siquiera el murmullo del lago. Solo Hagrid, respirando. En los pasillos superiores, el profesor Binns flotaba como cada noche, repasando fechas que nadie oía. Pero esa madrugada, su cuerpo etéreo titiló. Las antorchas se apagaron una por una, y detrás de él, el eco de pasos, humanos, pero sin cuerpo. El fantasma se detuvo, miró a su alrededor. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Solo una voz, suave, firme, femenina, antigua. ¿Cómo osaste callar lo que sabías? Y el espectro se rompió en silencio, disuelto, absorbido por la piedra, como si el castillo reclamara su deuda de siglos. En el despacho del director, Dumbledore soñaba, o eso creía. En su mente, caminaba por los pasillos de Hogwarts,
pero estos estaban torcidos, deformes, más viejos de lo que recordaba. Los cuadros le daban la espalda, las estatuas susurraban en idiomas perdidos. Y entonces, frente a él, una figura se alzó del castillo, con rostro, hecho de piedra, hecho de memoria, hecho de venganza. Tú intentaste sellarme, tú me diste un niño para olvidar, pero él me escuchó, y yo lo elegí. Dumbledore cayó de rodillas, dentro del sueño. Lo hice para protegernos a todos. ¿A costa de qué? Del único capaz de despertar lo que duerme, del que jamás debió ser Potter, sino heredero. Dumbledore intentó hablar, pero su boca se llenó de tierra, y cuando despertó, tenía grava bajo la lengua, y el sello de su varita, agrietado. En las salas comunes, cosas pequeñas empezaron a cambiar. Los relojes marcaban horas que no existían. Los retratos mostraban lágrimas de tinta negra. Algunos alumnos hablaban dormidos, en voces que no eran suyas. El castillo sueña con fuego. Las piedras lo recuerdan todo. El niño de la herida ha regresado. Mientras tanto, Harry caminaba con Gwensta por el ala norte, un camino que no existía la semana anterior. Ella lo miró. ¿Lo sientes? Harry asintió. No es odio, no es castigo, es purga, por ti, por ellos, por lo que intentaron hacer cuando creyeron que el castillo no escuchaba. Llegaron al final del pasillo. Una puerta abierta los esperaba. Dentro, un aula sin usar, pero en el centro, un mapa mágico, flotando en el aire, no del castillo, del tiempo. Cada punto, una era, cada línea, una decisión, y en el centro, una grieta, el olvido que intentaron. Harry tocó la grieta, el mapa tembló, y una visión se proyectó ante ambos. Un ritual, Albus joven, 3 magos más, un bebé que lloraba mientras lo marcaban con magia gris, y una palabra escrita en su frente, que luego fue borrada para dejar una cicatriz. Gwensa palideció. Eso no fue Voldemort. Harry bajó la cabeza. No, eso fue Hagrid, pidiendo ayuda, y ellos quisieron callarlo. Esa noche, 3 profesores fueron encontrados inconscientes. Una inscripción apareció en el techo del gran comedor: el castillo no olvida, y ya no perdona. Los alumnos comenzaron a susurrar. Ya no preguntaban si Harry Adams era peligroso. Se preguntaban si él era lo único que mantenía al castillo en paz. Dumbledore intentó convocarlo a su despacho. La lechuza enviada voló de vuelta con las alas congeladas. El mensaje, devuelto con fuego negro. Y en la torre más alta, Harry observaba el horizonte. Las nubes temblaban. El castillo estaba despierto. Gwensta se sentó a su lado. ¿Vas a hacer algo? Harry entrecerró los ojos. Aún no. Primero, que tiemblen. Luego, que recuerden. Capítulo 8. La observadora y la cámara sin nombre. El carruaje no era tirado por testrals, tampoco por caballos alados. Simplemente, avanzaba solo, como si el aire mismo lo llevara. A las puertas de Hogwarts, las gárgolas no se movieron. Solo una ráfaga de viento helado saludó a la figura que descendió con lentitud. Su nombre es Tori Vale, observadora del Departamento de Lugares Mágicos Autónomos. Piel de porcelana, ojos opalescentes, cabello plateado recogido en una trenza tan delgada como el filo de una navaja. Su varita era de hueso, y no la usaba, solo la sostenía, como si bastara su presencia para alterar el clima. El castillo ha respirado fuerte, dijo al guardián de entrada, con voz suave. Vengo a saber si fue un bostezo, o el principio de un grito. En el gran comedor, la noticia ya había corrido. Una enviada del ministerio, murmuraban entre casas. Viene por Harry, no es una aurora, no es parte del Visengamot. Es peor, susurró una elamne de Ravenclaw. Es una observadora. Si el castillo le habla, el ministerio tomará el control. Pero no sabían que el castillo ya no obedecía al ministerio. Harry lo supo incluso antes de que Storie cruzara el umbral. El aire cambió. Llegó alguien que escucha, pero no siempre entiende, dijo, mirando por la ventana. Gwensta cerró su grimorio. ¿Y qué haremos? Harry bajó la mirada. Lo que ya está escrito en las paredes. Descender. Esta noche, el castillo me mostrará lo que enterraron, lo que fundó todo esto, antes de los 4 nombres. Esa misma noche, guiados por una antorcha que no sostenían, Harry y Gwensta recorrieron pasillos que ningún mapa mostraba. Las piedras retrocedían a su paso, los retratos se desvanecían como humo, y cada escalón descendía más profundo que el anterior. Finalmente, llegaron a una cámara circular, distinta a todo lo visto. No tenía paredes, solo oscuridad sostenida por columnas, y al fondo, una lápida sin nombre. Pero al acercarse, las letras comenzaron a escribirse solas, como si los siglos finalmente quisieran hablar. Equitas Adams, fundador de la Piedra Silente, el que trazó las bases antes de las casas, el que conoció a los 4, y decidió callar para siempre. Gwensta susurró: un fundador anterior. Harry se arrodilló frente a la lápida, o uno ocultado. El aire se tornó más denso, y entonces la piedra habló. Fui el primero en proponer el conocimiento sin temor, la magia sin moral, la verdad sin historia, y por ello, me sellaron, me borraron, me reemplazaron con leyendas de valentía, ambición, inteligencia y lealtad, pero sin justicia. Harry tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. Tú eres mi sangre, no por apellido, por elección, y el castillo te eligió, como me eligió a mí, porque solo los herederos del ocaso recuerdan el equilibrio que antecede al poder. Mientras tanto, en la torre del director, Storie Vale caminaba sola por el despacho. No pedía permiso, tampoco tocaba nada, solo escuchaba. ¿Sabes por qué fui enviada, Albus?, preguntó, sin girarse.
Porque exageran, respondió el director. Un niño peculiar, un castillo viejo, nada más. No, me enviaron porque alguien rompió un sello antiguo. Y algo enterrado bajo piedra, respondió con sangre. Story apoyó su mano sobre la pared. Y esta escuela, me susurra, pero no como antes. Ahora, me advierte. Se volvió hacia Dumbledore, con expresión neutra. Usted sabía de la existencia de otro fundador, y lo ocultó. Dumbledore cerró los ojos. No por elección, por mandato del mismo castillo. Hasta ahora. Story respiró hondo. Entonces prepárese. Si el heredero ha despertado, no podrá contener lo que vendrá con él. Esa noche, mientras los demás dormían, una inscripción apareció sobre las 4 grandes estatuas del vestíbulo. Antes de todos, hubo uno, y su nombre era Justicia. Su linaje aún respira. Y Harry, en la cámara silente, susurró: no lucharé por la guerra de ellos. Lucharé por la verdad que me robaron. Capítulo 8. Continuación. Voz de los enterrados. Harry permaneció en silencio frente a la lápida. La inscripción ardía suavemente con una luz color obsidiana, viva. El aire era espeso. El suelo vibraba bajo sus pies como si algo dormido hubiese abierto los ojos. Wednesday tocó la pared circular. No era piedra. Era hueso fosilizado, compactado durante siglos. Esta cámara no fue construida. Fue devorada, susurró ella. Aquí escondieron a un fundador, no para protegerlo, sino para enterrar lo que significaba. Lo que aún significa, respondió Harry. Y ahora el castillo lo revive a través de mí. Una figura comenzó a dibujarse en la oscuridad, alta, cubierta de vendas negras como ceniza. No tenía rostro, solo vacío bajo la capucha. Una voz surgió de la nada. No hablaba con sonido, hablaba con memoria. La historia me borró con palabras. El castillo me recordó con grietas. Wednesday entrecerró los ojos. ¿Eres Equitas? La figura sintió lentamente. El equilibrio que ellos temieron. El saber sin pacto. La justicia antes que la gloria. Harry dio un paso al frente. ¿Por qué ahora? Porque yo. La figura se detuvo ante él. Le colocó una mano incorpórea sobre el pecho. Y Harry recordó algo que nunca vivió: una sala con 5 tronos. 4 llenos: Godric, Rowena, Salazar y Helge. El quinto, vacío. Abandonado cuando Equitas se negó a convertir la escuela en una máquina para moldes humanos. Porque tú naciste entre los huecos. Y solo tú puedes volver a llenar ese trono. No para reinar, para corregir. El eco se desvaneció, y la cámara comenzó a cerrarse, no con piedra, sino con tiempo. Harry tocó la lápida una última vez. Lo restauraré, tu nombre, tu justicia, y haré que Hogwarts deje de mentir. Arriba, en los pasillos principales, Story Vale se detuvo. El suelo bajo sus pies retumbó suavemente, no con ira, con aceptación. Ya lo ha encontrado, murmuró. Dumbledore apareció tras ella, visiblemente agotado. ¿Quién ha encontrado qué? Story giró apenas la cabeza. El castillo. Y su dueño verdadero. Harry no es dueño de Hogwarts. No lo es por elección, lo es por derecho de memoria. Esa noche, una nueva inscripción apareció en la entrada principal del colegio, escrita con luz blanca en el mármol oscuro: 5 fundaron el saber. Uno fue silenciado. Ahora camina de nuevo. Y en la torre más alta, Harry Adams sostenía un fragmento de piedra oscura. No brillaba, no emitía calor. Pero si uno lo acercaba al oído, se oían miles de voces antiguas, murmurando su nombre. Wednesday lo miró. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Harry asintió. Sí, no me uniré a su guerra. Voy a iniciar la mía, contra la mentira, y contra la historia mal escrita. Capítulo 9. El despertar del centinela. El silencio en la cámara acababa de morir. Primero, un susurro que no pertenecía a ningún idioma. Luego, un crujido que no venía de piedra, sino de tiempo quebrándose. Y entonces, la cámara tembló. Wednesday se giró con rapidez. Las columnas comenzaron a iluminarse, una por una, con símbolos que solo aparecían cuando alguien los recordaba. Harry no se movió. Está despertando, murmuró. Del suelo, en el centro de la cámara, una figura emergió como humo sólido. Tenía forma de hombre, pero su cuerpo estaba cubierto de capas de obsidiana fundida. Sus ojos eran 2 runas flotando en huecos vacíos. Y en su pecho, el mismo símbolo que apareció con la sangre de Harry semanas antes. Morvanir, el centinela de la verdad. La última defensa de Equitas Adams. La primera sentencia contra quienes lo traicionaron. La criatura se alzó, lentamente. Su voz no se oyó, retumbó dentro del cráneo. ¿Eres el ladrón de la herencia? ¿O el eco del fundador silenciado? Harry respiró hondo. Soy el que no debía recordar. Y lo ha recordado todo. La criatura dio un paso. Las paredes se oscurecieron más. Debe ser probado. No con duelo, con verdad. Y al decir eso, toda la cámara se desvaneció. Harry abrió los ojos en otro lugar. Un bosque calcinado, un cielo sin estrellas. Y frente a él, su reflejo, pero cubierto de heridas antiguas, con ojos vacíos. ¿Sabes lo que será si aceptas este legado?, le preguntó su reflejo. Harry no respondió, solo lo miró con tristeza. Serás el nombre que todos callarán, el peligro que nadie admitirá, el arma que nunca empuñarán, pero temerán que exista. ¿Y si acepto?, preguntó Harry. Entonces el castillo ya no te protegerá, te seguirá. En la cámara, Wednesday observaba, sin poder moverse. Story Vale apareció en la entrada. No intervino.
Solo dijo, si él logra controlarlo, el ministerio no tendrá argumentos, ni siquiera yo. Wednesday le dirigió una mirada gélida. ¿Y si no lo controla? Storie miró al centinela. Entonces, el castillo elegirá su verdugo, y todos caeremos con él. Harry regresó. Su cuerpo se mantuvo en pie, pero su sombra se alargó, fundiéndose con la del centinela. Morvanir extendió una mano. Te reconozco, no por sangre, por peso. Llevas la carga de lo que callaron, y eso basta. Harry aceptó el gesto, y el centinela se arrodilló ante él. A partir de este momento, el castillo te servirá, pero no te obedecerá. Te pondrá a prueba, porque así lo quiso Equitas. Y tú, has respondido. Las paredes de Hogwarts temblaron esa noche, pero no de miedo, de aceptación. Las antorchas se encendieron en secuencia hasta los pasillos principales. Los retratos se giraron hacia el ala norte, donde Harry y Morvanir ascendían lentamente, y en el gran comedor, los estudiantes que aún estaban despiertos sintieron un estremecimiento que no pudieron explicar. ¿Qué fue eso?, susurró una de las prefectas. Draco Malfoy miró al techo, empalidecido. No fue magia, fue historia saliendo de la tumba. Al llegar a la entrada del ala común, Wednesday se volvió a Harry. Entonces, ¿qué harás con todo esto? Harry alzó la mirada. Que todos sepan que no soy un Potter, ni un alumno especial. Soy la corrección que enterraron. Y ya no me voy a esconder. Storie Vale escribió su informe esa noche. Hogwarts ha despertado completamente. El heredero ha sido reconocido por una entidad ancestral. A partir de este punto, interferir sería equivalente a declarar guerra a la propia conciencia del castillo. Asterisco, no recomendar intervención. Solo, asterisco, observación desde lejos. Y preparación para el juicio de la verdad que se aproxima. Firmó el pergamino, lo selló, y no dijo una sola palabra más. Capítulo 9. Continuación. El legado respira. Morvanir ya no caminaba como un centinela, sino como una sombra viva. Seguía a Harry como un eco visible. No hablaba, pero su sola presencia alteraba la magia. Las escaleras que antes cambiaban al azar, ahora se acomodaban a su paso. Los pasadizos secretos, antes sellados, se abrían ante él como viejos amigos reconociendo a su dueño. En la clase de encantamientos, el profesor Flitwick detuvo la lección cuando las velas comenzaron a gotear cera negra, lentamente, al oír el nombre Adams. Nadie lo nombró en voz alta, la magia lo hizo sola. En la sala de profesores, McGonagall sostenía un pergamino que había recibido sin lechuza ni firma. Solo decía, él ya no es un alumno. Él es el heredero de lo que enterramos. Hogwarts ha tomado partido. Ella miró a Snap. ¿Fue usted? Snap negó, apretando los labios. Yo nunca habría usado esa caligrafía, y no tengo acceso a esa tinta. ¿Qué tinta? Snap alzó la hoja. No es tinta, es memoria líquida. Mientras tanto, en la biblioteca, Hermione hojeaba frenéticamente libros que no se leían desde hacía siglos. Los fundadores eran 4, decía, eso es lo que está en todos los registros. Neville, pálido, se inclinó. Pero ¿y si hay un quinto y si lo borraron? Hermione lo miró con una mezcla de miedo y certeza. Entonces todo lo que creemos sobre Hogwarts es mentira. Harry se detuvo frente a la entrada del despacho del director. No había sido citado, no lo necesitaba. Las puertas se abrieron solas. Dumbledore estaba allí, esperando, pero no sonrió. ¿Vienes a reclamar lo que crees que te pertenece? Harry no respondió. Morvanir entró tras él, y el aire en la sala se volvió más denso. Dumbledore tragó saliva. Esa criatura es parte del castillo, no es tuya. Tampoco es tuya, respondió Harry. Caminó hasta el escritorio. Tú hiciste de este colegio una máquina para producir héroes, uno tras otro, pero olvidaste que este castillo fue construido sobre una idea más antigua que el heroísmo. Dumbledore entrecerró los ojos. ¿Cuál? Harry lo miró fijo. Equilibrio, no gloria, no sacrificio, justicia. Y la justicia no se entrena, se despierta. Morvanir colocó una mano sobre el suelo. Al instante, los vitrales del despacho cambiaron. Ya no mostraban escenas de batallas contra dragones ni contra mortífagos. Ahora, mostraban a un hombre alto, de túnica oscura, escribiendo runas en la piedra fundacional. Solo, sin ayuda, sin escudos, sin banderas. Dumbledore se puso de pie. ¿Qué pretendes, Harry? No quiero tu guerra, ni tu ejército. Solo quiero que se recuerde lo que intentaste sepultar. Esa noche, todos los relojes de Hogwarts se detuvieron un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente para que los retratos de los fundadores desviaran la mirada, como si alguien hubiese entrado a la sala donde nunca nadie debía entrar, y el retrato de Godric Gryffindor lloró sangre. En los terrenos del castillo, Morvanir se detuvo frente al lago negro, extendió su mano, y del fondo, una estructura emergió, un monumento sepultado, 5 columnas, no 4, la quinta, rota por la mitad. Harry lo miró. Equitas fue olvidado por traición, Morvanir negó, fue olvidado por elección. Porque el equilibrio no sirve al poder, solo lo limita. Harry tocó la piedra de la quinta columna, y sintió la primera visión del día en que los 4 fundadores votaron para silenciar al quinto, no con odio, sino con miedo. Y desde entonces, la historia fue contada con omisiones. Cuando volvió a su habitación, Harry se sentó frente a la chimenea, donde las llamas ardían verdes y negras. Wednesday se acercó con una copa de té frío. Y ahora, Harry cerró los ojos. Ahora no hablo más. Ahora dejo que el castillo hable por mí. Capítulo 10. La verdadera fundación.
El aula de historia de la magia olía a polvo viejo y desinterés. El profesor Binns recitaba con la misma voz apagada de siempre, flotando frente a una pizarra que nadie miraba. Y así fue como los 4 grandes fundadores establecieron Hogwarts hace más de 1000 años. Harry se mantuvo en silencio, al fondo de la sala, con Gwen a su lado. Hermione tomaba notas. Draco jugaba con su pluma. Neville luchaba por no quedarse dormido. Luna observaba el techo, como si esperara que algo la llamara desde arriba. Y entonces, algo cambió. Las ventanas se cerraron de golpe. Las velas estallaron en humo. El aire se volvió espeso, antiguo, denso como la sangre seca. El profesor Binns titiló. Su forma fantasmal parpadeó como una vela al viento. ¿Qué es esto?, logró decir antes de desvanecerse por completo. En el centro del aula, el suelo se abrió con un suspiro de piedra, no con violencia, con gravedad. Y una voz antigua, profunda, cargada de siglos, habló sin boca. La historia ha mentido. Hoy, el castillo recordará. Las paredes comenzaron a brillar, no con luz, sino con memoria sólida. La piedra se convirtió en visión. Los alumnos vieron 5 figuras en una sala antigua, redonda, sin símbolos. Aún no existían las casas, solo la intención de enseñar magia. 4 eran conocidos: Godric, con su espada; Rowena, con su mirada de juicio; Helge, serena pero firme; Salazar, oscuro y orgulloso; y el quinto, un hombre de túnica oscura, sin escudo, sin emblema: Equitas Adams. Su voz era serena. No quiero dividir a los jóvenes por ambición, ni valentía, ni linaje. Quiero enseñarles a equilibrar, a mirar el poder, y preguntarse si es justo. Godric dio un paso adelante. No se puede educar sin estructura. Las casas darán identidad. Salazar bufó. Equilibrio suena a debilidad. La magia necesita firmeza, no neutralidad. Equitas levantó la mano. La firmeza sin juicio es tiranía. Rowena intervino. ¿Y si los estudiantes no comprenden tu visión? Necesitan pertenencia. Entonces que pertenezcan al conocimiento, no a una bandera, respondió Equitas. Helge suspiró. Temo que el mundo no está listo para tu tipo de verdad, hermano. Equitas los miró uno a uno. Entonces me iré, pero este castillo me recordará. Y cuando la balanza se incline tanto, que el conocimiento sirva solo a la guerra, Hogwarts me despertará. La visión se rompió como un espejo. La piedra volvió a ser piedra. Y el aula quedó en silencio. Hasta que Luna susurró: entonces, no fueron 4. Hermione temblaba. Toda la historia es una farsa. Lo expulsaron de la memoria colectiva. Draco murmuró, palideciendo, y nosotros llevamos 1000 años honrando esa decisión. Un alumno de Hufflepuff gritó: esto es culpa de Harry Adams, él trajo esto. Pero antes de que Harry hablara, el castillo respondió. Una grieta surgió en el techo, y de ella, una luz descendió hasta su hombro. No lo trajo, lo despertó. Porque el castillo lo reconoció como su sangre, y la sangre no miente. La clase se rompió en caos. Algunos alumnos salieron corriendo, otros se quedaron en shock. Hermione se acercó a Harry. ¿Sabías esto? Harry asintió. No todo, pero lo sentí. Luna sonrió con tristeza. Ahora que todos lo vimos, ya no pueden mentirnos otra vez. Gwen puso una mano sobre su hombro. Esto no es el final de un descubrimiento, es el principio de una guerra silenciosa. En la torre del director, Storie Vale observó desde una runa espejo. No sonreía. Ya ocurrió, dijo en voz baja. La generación actual ha visto la verdad, y la duda ya está sembrada. Dumbledore cerró los ojos. Por primera vez en décadas, no supo qué decir. Esa noche, un nuevo emblema apareció grabado sobre el arco de entrada a la biblioteca. No tenía animal, no tenía colores, solo una balanza, y debajo, una inscripción: la justicia olvidada despierta. El quinto ha regresado. Capítulo 10. Conclusión: el quiebre. Esa noche, la sala común de Slytherin no hablaba. Los que creían en linajes puros evitaban mencionar lo que habían visto. Los que entendieron el mensaje de Equitas empezaron a susurrar, en voz baja: por ahora. En Gryffindor, las reacciones fueron más viscerales. ¿Vamos a dejar que un Adams reescriba la historia?, exclamó Cormac McLaggen. Pero otros, como Ginny Weasley, callaban, procesando. Y un prefecto alto de 7º año, dijo lo que nadie más se atrevió: y si lo que vimos fue verdad. En Ravenclaw, los alumnos discutían frente a los espejos encantados. Un quinto fundador sin emblema, sin ambición por la fama. ¿Y si por eso lo olvidaron? Porque no podía ser manipulado, dijo Padma Patil. Luna observaba a través de un espejo agrietado que ahora mostraba el rostro de Equitas Adams flotando en sombras. No todos los fantasmas habitan en cuadros, susurró. Algunos habitan en la piedra misma. En Hufflepuff, la división era emocional. ¿Por qué no lo supimos antes?, preguntó un alumno de 3º. Porque la justicia no era parte del sistema, respondió otra, secándose las lágrimas. Solo la obediencia. Y por primera vez, alguien propuso crear un nuevo grupo dentro de Hogwarts. Una comunidad que no respondiera a colores ni animales, sino a la verdad. Un estudiante lo dijo claro: si no nos quieren como fundadores, seremos la voz de los olvidados. Mientras tanto, en la torre norte, Harry observaba el bosque prohibido desde la ventana. A su lado, Wednesday y Morvanir. ¿Ya no volverán las clases a la normalidad?, preguntó ella. No, dijo Harry sin apartar la vista del horizonte. Ni deben volver. Morvanir habló con voz interna: el castillo ya no duerme. La próxima mentira no será ignorada, será castigada.
Gwenza cruzó los brazos. ¿Y los que te siguen te estás listo para que te vean como líder? Harry negó lentamente. No soy líder, soy eco de alguien que nunca debió ser silenciado. En la torre del director, una lechuza irrumpió por la ventana. El pergamino que soltó ardía en la punta. Era del ministerio. Dumbledore lo leyó en silencio. Se ha convocado una reunión de emergencia del Alto Consejo. Se ha confirmado la transmisión de la visión de los 5 múltiples alumnos. El castillo ha roto los sellos. Hogwarts ha hablado. Y ahora, la ley deberá elegir, reprimir o corregir. Al día siguiente, un nuevo símbolo apareció al lado del reloj de arena de las casas. No pertenecía a ninguna. Era una balanza flotando sobre una mano, sin puntos, sin recompensas. Y debajo, solo una palabra, equilibrio. Cuando Harry cruzó los pasillos, no todos lo miraban con miedo. Algunos lo seguían en silencio, otros lo observaban con respeto, y unos pocos, con fe, porque Hogwarts ya no era el mismo, y los que lo sabían, se preparaban. Capítulo 11. El juicio silencioso. La mañana llegó con un cielo opaco, sin sol ni nubes. El castillo temblaba levemente, como si contuviera la respiración. Desde el aire descendieron 7 figuras envueltas en túnicas negras con bordes plateados. El alto consejo del Ministerio de Magia. Sus rostros eran fríos, sus varitas visibles. No venían como invitados, venían como jueces. Dumbledore los recibió en las puertas con una sonrisa en ruinas. Bienvenidos a Hogwarts. La consejera jefa, Lady Termaquerow, no respondió con cortesía. Estamos aquí por Harry Adams, no como alumno, como amenaza. En el gran comedor, el rumor llegó antes que la noticia oficial. Los profesores murmuraban. Los alumnos se dividían en grupos invisibles. Luna Lovegood se sentó junto a Gwenza y Harry. No vinieron a investigar, vinieron a imponer miedo. Harry no miró a nadie. Y no entienden que este castillo ya no les responde. Gwenza colocó una pequeña piedra negra sobre la mesa. Estaba tallada con el símbolo de Equitas, una balanza quebrada en un extremo. Es hora, dijo. La cámara de la balanza se ha abierto. Nos está llamando. Mientras el consejo se reunía en la sala del pensadero, el grupo secreto de Harry se deslizaba por los pasadizos antiguos. Luna, Neville, Theodore Nat, Gwenza, una joven Hufflepuff llamada Rue, y 2 Ravenclaw de 4º año. Solo quienes habían presenciado la visión sin romperse por dentro. Llegaron a una pared sin puerta, pero el aire palpitaba. Harry extendió su mano. La piedra negra vibró. Equilibrio no es silencio. Es verdad sin violencia. Es juicio sin venganza. La piedra desapareció, la pared se abrió, y ellos entraron. La cámara de la balanza era redonda, inmensa, y parecía hecha de oscuridad pulida. En el centro, flotaba un atril de piedra con cientos de pergaminos suspendidos en el aire, girando lentamente. No eran libros, eran memorias puras. Runas brillaban en las paredes, no para proteger, sino para despertar. Luna se acercó a una. Cada una contiene una injusticia silenciada, murmuró. Expulsiones, traiciones, errores del ministerio, todos sellados, todos guardados aquí. Rue temblaba. Y ahora, Gwenza se giró hacia Harry. Ahora el castillo te pregunta, ¿quieres usar lo que sabes, o solo recordarlo? Harry avanzó, y colocó ambas manos sobre el atril. En la sala del pensadero, el juicio comenzó. Se ha alterado la historia institucional, se ha revelado información prohibida a menores, y se ha desatado una criatura mágica antigua no registrada. Lady Carrow alzó la voz. Harry Adams ha provocado un despertar arcano. Eso es una amenaza nacional. Dumbledore, cansado, respondió, no fue él, fue el castillo. El castillo es propiedad educativa del ministerio, replicó otro consejero. Pero entonces, las luces de la sala parpadearon. Un frío invisible recorrió las paredes, y el pensadero se volvió negro. En la cámara de la balanza, Harry gritó sin voz. Estaba viendo, sintiendo, todo. La traición de Godric, la decepción de Rowena, la renuncia de Helge, la furia de Salazar, y la soledad de Equitas al abandonar su propia creación. La justicia no es paz, es equilibrio bajo presión, y el poder teme al equilibrio más que al caos. Una visión más apareció. El mismo consejo que ahora lo juzgaba, había ordenado siglos atrás el sellado de los recuerdos. No fue accidente, fue censura. En la sala del pensadero, la oscuridad se disipó. Harry estaba allí, no físicamente, pero su voz resonó en todas partes. No soy un arma, no soy un símbolo, soy el hijo del recuerdo, y el castillo me ha mostrado la mentira. Los miembros del consejo intentaron levantarse, pero no pudieron. Las paredes brillaban con símbolos desconocidos. El castillo los había encerrado. Dumbledore no sonrió, solo se giró hacia el retrato de Equitas, que ahora estaba completo, vivo, observando. Mientras tanto, en la cámara de la balanza, los pergaminos descendieron suavemente, cada uno con una historia silenciada, cada uno con un nombre. Neville abrió uno, era de su abuela. Theodore leyó otro, era de su padre, antes de volverse mortífago. Lou rompió a llorar al ver el nombre de su tía, una estudiante desaparecida que, según el ministerio, nunca existió. Harry los miró a todos.
Esto ya no es sobre mí, esto es sobre todo lo que nos quitaron. Wednesday sonrió apenas. El juicio terminó, ahora empieza el contrapeso. Esa noche, el castillo no durmió, ni los retratos, ni las paredes, ni los estudiantes, porque algo nuevo nacía, no una revolución de varitas, sino de memoria. Y en la entrada de la biblioteca, alguien colocó un nuevo cartel: Círculo de Equilibrio, reunión secreta a la medianoche. Si buscas justicia, no poder, entra. Y bajo ese mensaje, en letra antigua, una frase de Equitas Adams: el olvido es más peligroso que la oscuridad, porque nadie teme lo que no recuerda. Capítulo 11. Conclusión. Ecos del juicio. El Alto Consejo abandonó Hogwarts esa misma noche. No dijeron una palabra, no dejaron sellos, solo miedo. Lady Carroll subió a su escobe sin mirar atrás, pero mientras se elevaba, giró ligeramente el rostro hacia la torre norte. Sus ojos brillaban con una emoción rara en ella. Duda. Dumbledore observó desde su torre mientras el cielo volvía a su gris inmóvil. No habló, no movió la varita, pero los retratos a su alrededor murmuraban. La balanza se inclinó, dijo Phineas Nigellus. Y no a nuestro favor, respondió Dilys Derwent. Uno por uno, los retratos antiguos comenzaron a cerrar sus ojos, como si ya no quisieran ser parte de lo que venía. En el cuarto común de Ravenclaw, Luna extendió sobre la mesa una copia del cartel del Círculo de Equilibrio. Alrededor de ella, 5 alumnos discutían en voz baja. ¿Y si nos descubren?, preguntó una chica de segundo año. ¿Y si no lo hacemos, y nadie más cuenta lo que el castillo nos mostró?, dijo Luna suavemente. Entonces seguiremos ciegos. En la cámara de la balanza, Harry aún sentía el eco del juicio. Las runas en las paredes ya no parpadeaban, platían, como si la magia misma esperara su siguiente paso. Wednesday le entregó una nueva piedra negra, más grande. Sobre ella, tallado a mano, un nuevo símbolo, una serpiente, una pluma y una balanza entrelazadas. Es el sello del círculo ahora, dijo. No hay casas aquí, solo propósito. Harry lo sostuvo en la palma. Ya no podemos detener esto, y no debemos. En ese momento, una columna se movió. Detrás de ella, se abrió una puerta circular, como un ojo abriéndose. Dentro, una biblioteca sellada por Equitas, pergaminos de magia olvidada, formas de justicia mágica que no dependían del castigo, sino de la verdad revelada. Uno de ellos flotó hasta Harry. Solo tenía un título: Lex Sanguinis, la ley del linaje verdadero. En los pasillos superiores, el profesor Snape caminaba solo. Escuchaba voces entre los muros, palabras que no eran susurros, sino advertencias. Una losa se agrietó bajo sus pies. De ella emergió una imagen fugaz de Equitas, proyectada en sombra. No eres mi enemigo, dijo la figura, pero serviste a quienes me borraron. Snape se detuvo, no retrocedió, y aún así, has vuelto. La figura sintió antes de desvanecerse. Al llegar la medianoche, el reloj de Hogwarts no sonó. En su lugar, todas las armaduras del castillo giraron hacia el este, como si saludaran. En las sombras del aula abandonada junto a la torre de astronomía, el círculo se reunió por primera vez completo. Harry, Wednesday, Luna, Theodore, Prue, y otros 11. Encendieron una vela negra. Nadie habló, solo Harry, finalmente, alzó la voz. No somos una rebelión, no somos una nueva casa, somos la verdad. Y el castillo está con nosotros. En lo más profundo de Hogwarts, una sala sellada por siglos se abrió sola, una cámara circular, un trono de piedra sin ocupante, y sobre él, la marca de Equitas Adams, una balanza, equilibrada sobre una cicatriz. La piedra susurró: el juicio fue solo el inicio, el veredicto será el mundo. Capítulo 12. El decreto y la llama. El sol no había salido aún cuando una ráfaga de lechuza surcó el cielo sobre Hogwarts. No portaban cartas, portaban órdenes. El pergamino rojo ardía por los bordes, y en su centro, con el sello del Alto Ministerio, se leía: Decreto Ministerial 0179-B. Clausura parcial de la institución mágica conocida como Hogwarts. Suspensión inmediata de toda enseñanza no autorizada por el Consejo. Arresto domiciliario interno para el estudiante Harry Adams y todo aquel relacionado con el Círculo de Equilibrio. El castillo deberá ser inspeccionado, sellado y corregido. La noticia se leyó en voz alta durante el desayuno. McGonagall palideció. Los profesores quedaron en silencio. Harry no estaba presente. En la cámara de la balanza, las paredes habían comenzado a cantar, no con música, sino con ecos de palabras olvidadas. Prue tocaba un manuscrito flotante. Mira esto, son confesiones reales de estudiantes condenados por insubordinación mágica. Ni uno tenía pruebas, solo miedo. Luna abrió un libro encadenado. Aquí están los nombres de los primeros alumnos desaparecidos del castillo, y nunca fueron investigados. Theodore Nat miró a Harry. ¿Publicamos esto? Harry observó la llama negra que ardía en el centro de la sala. No todavía. Primero, les daremos una elección. Wednesday asintió. Una verdad que se impone es tan dictadura como una mentira. Harry se levantó. Reunamos al castillo. Mientras tanto, en la entrada principal, 12 herores y 2 inspectores del ministerio intentaban cruzar el umbral de Hogwarts, pero el castillo no los dejaba entrar. Cada vez que uno ponía un pie en el umbral, una corriente mágica lo rechazaba, no con violencia, sino como si simplemente no fueran bienvenidos. Esto es imposible, gruñó uno de los inspectores. Tenemos autoridad legal, pero el castillo no reconocía esa autoridad.
Dumbledore se acercó con calma. Les advertí, el castillo ya no les responde. Entonces es un artefacto fuera de control. No, corrigió el director. Es un artefacto despierto. Esa noche, el gran comedor no tuvo banquete, solo silencio, hasta que las velas se encendieron solas, todas negras. La voz de Harry resonó desde las paredes, sin aparecer aún. Les dijimos que el castillo recordaba, que los secretos enterrados no eran mitos. Hoy, les mostraremos por qué el ministerio teme lo que no puede controlar. El círculo de equilibrio liberará esta noche el primer fragmento de la verdad. Una historia, un nombre, un crimen, cometido por los que escriben los libros de historia. Los muros del gran comedor se transformaron. Proyectaron la memoria de una estudiante desaparecida en 1893, acusada de magia de equilibrio, silenciada, torturada, olvidada. Su nombre, Maelis Ren, una Hufflepuff, que solo quería justicia para los mestizos mágicos. La imagen mostraba su confesión, sus lágrimas, y luego, su nombre borrado por decreto. Los alumnos no podían hablar, muchos lloraban, otros solo miraban al suelo. Y entonces, la voz de Harry, no queremos venganza, solo queremos que lo que existió, sea recordado, y que nunca más, se borre una vida por conveniencia. En el despacho del director, Lady Carow volvió por red de polvos flu. Esto es un acto de guerra simbólica, dijo furiosa. Ese niño está incendiando el sistema. Dumbledore no respondió de inmediato, solo señaló el espejo que vibraba a su espalda. Mostraba a los alumnos hablando entre casas, uniendo manos, compartiendo fragmentos. Tal vez el sistema debería incendiarse. El ministerio envió un último mensaje al anochecer, último aviso. Si las transmisiones no cesan, se considerará Hogwarts un núcleo de insurrección mágica, y se responderá con fuerza. Pero el castillo no tembló. En la cámara de la balanza, Harry sostuvo el segundo fragmento. Era más pesado. ¿Estás listo para soltar otro?, preguntó Luna. Harry la miró. No lo haremos mañana. Gwenza frunció el ceño. ¿Por qué? Harry respiró hondo. Porque esta vez, ellos vendrán a quitarnos el derecho de recordar. Theodore apretó la varita. ¿Y entonces? Harry alzó la piedra. Entonces no solo contaremos la verdad, la defenderemos. Y las runas del castillo ardieron una vez más, no con fuego, sino con memoria, porque Hogwarts ya no era una escuela, era un testigo. Capítulo 13. El pacto y la traición. Hogwarts ya no dormía. Desde que los fragmentos de la verdad comenzaron a revelarse, el castillo se volvió un susurro constante. Las paredes hablaban, las armaduras se movían solas, y los retratos antiguos cerraban los ojos al paso de ciertos profesores. Pero no todo dentro del castillo estaba del lado de Harry. Los hilos del ministerio. En la sala de profesores, 3 figuras compartían una conversación en voz baja. La profesora Vector, el subdirector Filch y la profesora Sinistra, de astronomía. La orden es clara, dijo Vector. Si no podemos entrar, infiltraremos. Filch gruñó, frotando sus dedos huesudos. El castillo está protegiendo a ese niño. Pero todos los niños tienen puntos débiles, amigos, culpa, familia. Sinistra sacó una pequeña esfera negra. Esto no es un hechizo, es una grabadora mágica. Si conseguimos que el muchacho revele cómo accede a la cámara de la balanza, podremos neutralizarlo desde dentro, terminó Vector. Mientras tanto, en la torre de astronomía, el círculo de equilibrio se reunía con más de 20 estudiantes de distintas casas. Hermione Granger, con las manos temblorosas, se acercó a Harry. Si firmo ese pacto, mis padres estarán en peligro si el ministerio lo descubre. Gwenza le respondió antes que Harry pudiera hablar. Entonces decide qué pesa más, el silencio impuesto o la verdad defendida. Hermione la miró fijamente, y firmó. Uno por uno, los estudiantes pasaban frente a la llama de memoria viva. Era un fuego plateado que no quemaba, pero dejaba una marca sobre la palma, una pequeña balanza invisible al ojo Muggle. Era un pacto, no de obediencia, sino de conciencia. Esa misma noche, una traición silenciosa ocurrió. Un alumno de sexto año de Slytherin, Marcus Avery, se escabulló por un pasadizo secreto del ala este. Llevaba en su túnica la esfera negra entregada por la profesora Sinistra. Lo que no sabía era que el castillo lo estaba viendo. Cada paso suyo fue grabado en las runas de las paredes. Cada palabra, atrapada en el eco de la piedra. Cuando llegó a un alcove donde el círculo guardaba parte de los fragmentos de verdad, alargó la mano. Y una voz surgió del muro. Traición detectada. Justicia será dictada. Una runa brilló. Y Marcus Avery desapareció sin un solo grito. A la mañana siguiente, el gran comedor amaneció con una nueva decoración. Una piedra flotaba sobre la mesa de los profesores. En ella, grabado mágicamente, el castillo ha juzgado. La traición ya no será tolerada. Filch palideció. Sinistra apretó los labios. Y desde ese momento, ningún adulto volvió a mencionar públicamente el nombre de Marcus Avery. La asamblea del círculo. En la antigua Cámara de los Ecos, el círculo celebró su primera asamblea abierta. Más de 50 estudiantes, de todas las casas, se reunieron alrededor de la balanza central. Harry se puso de pie. Sus ojos verdes, más brillantes que nunca, cruzaron cada rostro presente. No les prometo protección, no puedo. Lo que enfrentamos no es solo un ministerio. Es una historia escrita para dominar, no para recordar. Pero esta vez, no estamos solos.
El castillo está con nosotros, la verdad está viva, y ustedes la llevan en sus manos. Wenza se acercó. Desde hoy, el pacto de memoria está sellado. Cada uno de ustedes será un portador, un guardián, un eco. Luna sonrió suavemente, y cuando pregunten por qué luchamos, respondan, porque existimos, y no vamos a ser borrados otra vez. Esa noche, en lo más alto de la torre de astronomía, una sombra observaba. La profesora Sinistra no dormía, pero detrás de ella, una figura surgió de las runas de la piedra. Equitas Adams, no como retrato, no como visión, como una presencia. Creíste que podrías controlar un castillo construido sobre la conciencia, dijo con calma. Sinistra se giró, varita en mano. ¿Qué eres? La memoria que no pudieron matar. Y la piedra se cerró tras ella. Cuando Harry se recostó esa noche en la sala de la balanza, no soñó con guerras ni con castigos. Soñó con una escuela distinta, sin casas, sin jerarquías, solo con alumnos compartiendo memoria. Gwenza se sentó a su lado, sin decir nada. Y entonces, desde el techo, el castillo susurró asterisco, el equilibrio crece, la mentira se quiebra. Y pronto, el juicio no será del castillo, será del mundo. Asterisco capítulo 14, El guardián y la profecía. El castillo no tembló, respiró. Debajo de la cámara de la balanza, una runa antigua se partió en dos como si respondiera a un llamado. Y por primera vez en más de 1000 años, se abrió la cripta de Equitas. No era una tumba, era un santuario de advertencias. Harry lo sintió antes de saberlo. Estaba en la torre norte cuando una presión invisible le cerró la garganta. Una sensación de eco antiguo en la sangre, como si algo dentro de él fuera llamado por su nombre verdadero. Gwenza, a su lado, alzó una ceja. El castillo te está mostrando la raíz. ¿De qué? De todo. Guiados por las balanzas flotantes que surgieron espontáneamente del suelo, Harry, Gwenza, Luna y Theodore descendieron por un pasadizo que ni el mapa del merodeador registraba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos, no en latín, no en runas, en sangre y en memoria. Llegaron a una puerta circular custodiada por dos estatuas encapuchadas. En sus manos, no espadas, plumas. Y sobre la entrada, una inscripción en piedra viva: solo aquel cuya sangre fue negada y cuyo nombre fue robado, podrá entrar sin juicio, y enfrentar su eco. Harry tocó la piedra. Sus ojos verdes se apagaron por un segundo. La puerta se abrió sola. La cripta no tenía paredes. Era un espacio detenido en el tiempo, cubierto por una niebla luminosa. Y en el centro, una losa negra donde flotaba un único objeto, un pergamino sellado con un hilo de cabello oscuro, idéntico al de Harry. La magia de Equitas aún latía en la habitación. Este es el último fragmento, murmuró Luna. El único que fue sellado con sangre. Gwenza susurró una profecía. Harry tocó el pergamino. Una voz estalló en su mente, antigua, grave, viva. Asterisco, vendrá aquel que no fue elegido, pero sí invocado, aquel que porta un nombre que no es suyo, y una sombra que no le pertenece. Traerá la balanza a la magia, o la condenará al olvido eterno. Asterisco asterisco, el castillo lo reconocerá, pero el mundo lo negará. Y cuando los ecos del juicio retumben en la sangre, solo aquel que escuche sin miedo podrá decidir si la historia se repite o se rompe. Asterisco, el pergamino se desintegró en humo, y una marca invisible cruzó el pecho de Harry. Un sello de juicio. ¿Es sobre ti?, preguntó Theodore, con respeto. Harry respiró hondo. No lo sé, pero sé que el castillo me eligió, y que ellos vendrán pronto. Y tenían razón. Horas después, mientras el castillo dormía, el ministerio actuó, no con errores, no con decretos, con una criatura extinguida en los registros mágicos, un Barnack, una fusión entre basilisco y dimente, criada artificialmente siglos atrás para castigar a traidores mágicos. No tiene ojos, no mata, absorbe la voluntad, la memoria y la magia. Fue soltado en la sala de los trofeos, y comenzó a avanzar. Los primeros en encontrarlo fueron dos prefectos de Uflepuff. No murieron, pero al día siguiente, no recordaban sus nombres, ni los de sus amigos, ni porque estaban en Hogwarts. El castillo reaccionó. Puertas que llevaban a aulas normales se cerraron. Otras, olvidadas, se abrieron. Los pasillos se estrecharon para guiar a los estudiantes lejos de la criatura, pero el Barnack aprendía, y se dirigía a la cámara de la balanza. El círculo se reunió de emergencia. ¿Por qué harían esto?, gritó Ru. ¿Van a robarnos la memoria para que todo vuelva a como estaba? Exacto, dijo Gwenza. El Barnack no fue enviado a matar, fue enviado a borrar. Entonces debemos defender el castillo, dijo Luna, con una calma que asustaba. Harry se levantó. No, debemos dejar que el castillo se defienda, pero esta vez, con nosotros dentro. Cuando el Barnack alcanzó la entrada a la cámara de la balanza, una docena de estudiantes lo esperaba, no con hechizos, sino con sus memorias. Cada uno sostenía un fragmento revelado, una historia, un nombre, una injusticia, y al leerlas en voz alta, el Barnack se detuvo, tembló. La magia viva de la verdad lo hería, porque la criatura fue creada para borrar lo que el poder temía. Pero estos jóvenes ya no tenían miedo, y entonces, la cámara misma habló. Si buscas borrar lo que existió, primero deberás enfrentarte a quienes ya lo recuerdan. Y del techo descendió la silueta de Equitas, no como sombra, como guardián. Extendió la mano, y el Barnack fue absorbido por la piedra, sellado, para siempre. Cuando todo terminó, Harry cayó de rodillas. Gwenza se arrodilló a su lado. Él la miró. No ganamos, no, dijo ella.
pero tampoco olvidamos. Y al amanecer, en el gran comedor, un nuevo emblema apareció junto al de las casas, una pluma, una balanza, y una cicatriz. Debajo, solo una palabra, memoria.